Comenzar y buenos días nuevamente a todos. Y la charla que vamos a tener esta mañana la encontramos en lo que llamamos los evangelios sinópticos, en Mateo 9 del 20 al 22, Marcos 5 del 25 al 34 y también Lucas 8 del 43 al 48. Encontramos esta escena, este episodio de la mujer con el flujo de sangre. Voy a leer, está un poquito más completo lo que trae registrado Marcos 5, del 25 al 34, lo voy a leer, y dice así, y ese es el escenario, este es el contexto, ¿ok? Y dice así, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho eh, de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar a Jesús, a Yeshua, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva, seré sana. Y enseguida la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Yeshua, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho sana, te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ese es el contexto, este es el escenario. Y bueno, de entre todas las cosas interesantes que destacar de este episodio, de esta escena, bueno, pues vamos a echar un vistazo a algunos aspectos. Uno de ellos dice el texto, si tocares solamente su manto, si tocares solamente su manto, es lo que pensaba esta mujer dentro de sí. ¿Qué hay detrás de la historia de la mujer con flujo de sangre que quería tocar el borde del manto de Yeshua? Porque dice una parte específica, su manto, dice, quiero tocar el borde de este manto. De esta escena también tenemos registro, como ya dijimos, en Mateo, en Marcos 5, el 25 al 34, Lucas 8, el 43 al 49. Ahí está registrado este, este episodio, esta situación. El texto indica que fue específicamente, como les digo, el borde de su manto. Lo que la mujer tocó y lo que se decía dentro de sí quería tocar. Un detalle muy importante desde el punto de vista hebreo. ¿Por qué el borde o por qué su manto? Los evangelistas, los llamados evangelistas o los evangelios, pues registran ese detalle que quería tocar el borde del manto. ¿Ok? Ya dijimos, esto es debido a que hay un detalle muy importante desde el punto de vista hebreo. ¿Ok? La palabra en español para borde es la traducción de la palabra griega craspedón. Es la palabra griega que encontramos detrás del borde, la palabra al castellano borde, craspedón, que significa esquina. Craspedón, que significa esquina o borde. La palabra correspondiente para craspedón es la palabra canaf. Detrás del griego craspedón, que significa esquina o borde, está la palabra hebrea canaf, que es donde se sujetaban, esa es la parte importante. Esta esquina o este borde que quería tocar la mujer es donde se sujetaban unos flecos de lana. En hebreo, estos flecos que están sujetos en las esquinas del manto de oración o el talit son llamados tzitzit. El uso del tzitzit está en base al cumplimiento de las instrucciones de Números 15:38 y Deuteronomio 22:12, con la intención de recordar a la gente las instrucciones de Dios,
Para referencia, Números 15:38 dice, habla a los hijos de Israel y diles que hagan franjas en los bordes, o franjas o flecos, ¿en dónde? En los bordes de sus vestidos. Esta palabra, esta borde, canaf, allí donde vas a poner estas franjas, estas tiras, ahí vas a colgar en esta esquina, en el canaf, estas franjas, estos hilos van a colgar de aquí. La palabra que dijimos que es craspedón. Pero aquí en el canaf, en esta esquina, es donde se iban a amarrar los hilos. Vemos aquí un manto de oración y en las esquinas sí trae muchos flequitos, pero hay unos flecos largos en las esquinas, ven, estos son tzitzit, estos son los flecos que iban a amarrar, que les iba a recordar las instrucciones de Dios. ¿Y cuál número dice? Ahí en las esquinas, hagan franjas y ponlos en los bordes. Entonces, el talit, bueno, es un talit ya contemporáneo, ¿verdad? Y bueno, aquí como pueden ver en las esquinas del talit, de esta prenda de vestir, hay otros flecos, pero hay unos flecos más largos que iban a recordar las instrucciones de Dios. Y es muy interesante que, como ya dijimos, en la historia de la mujer, desde el punto de vista hebreo, es muy significativo que ella quería tocar este borde. Ella quería tocar este borde, quería tocar las instrucciones, los mandamientos, porque dijimos que estos flecos largos nos recuerdan, iban a recordar las instrucciones, iban a recordar a la gente las instrucciones de Dios. Entonces, pues sí, es realmente significativo el hecho del detalle que muestra, que está registrado en los evangelios y que es la mujer que quería tocar precisamente esa parte, esos bordes, porque aquí estaban los mandamientos, o este fleco largo que les recordaban los mandamientos, las instrucciones de Dios. Bueno, aquí viene interesante, como ya dijimos. La palabra canaf en hebreo, además de significar esquina o borde, significa ala o alas, como la de las aves. Sí, efectivamente, canaf significa esquina o borde, pero también significa alas. Y en el primer siglo, para los tiempos, para cuando Yeshua caminó sobre la tierra, existían varias tradiciones asociadas con los tzitzit o estas franjas largas, en referencia al Mesías. Una de estas tradiciones decía que los flecos tendrían poderes sanadores. Esa es una tradición que circulaba ya en el primer siglo. Esos flecos largos en las esquinas tendrían poderes sanadores. Esto basado probablemente en la profecía de Malaquías 4:2, donde dice que el Mesías vendría con sanidad en sus alas. Recuerde que alas o puede significar, está detrás de la palabra alas al castellano está canaf, que puede significar esquina o borde, pero también alas. Y en Malaquías 4:2 dice, más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación o sanidad. En sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces, basado en Malaquías 4:2, circulaba esta tradición que sea en sus alas, en sus canaf, en las esquinas donde se cuelga el tzitzit, ahí habría salvación y en base a eso circulaba esta tradición, que estos flecos tendrían poderes sanadores y sanidad. Aquí tenemos la palabra, por ejemplo, en Malaquías 4:2, lo que hice es poner que cuando dice en sus alas tendría salvación, en sus alas traería salvación, es la palabra canaf. Ok. Entonces la tradición que circulaba, basado en Malaquías. En sus alas traerá salvación. Canaf, en las esquinas, en los bordes, traería salvación, sanidad. Entonces de aquí surgió esta tradición que los suecos tendrían poderes sanadores.
Ciertamente, o es una realidad, que la mujer conocía esas tradiciones, porque insistentemente quería hacerlo, porque insistentemente quería tocar el borde. Es porque circulaba en el primer siglo estas tradiciones y la mujer conocía estas tradiciones, lo cual explica por qué quería tocar el borde del manto tan insistentemente. De hecho, otro pasaje registrado que también da evidencia de la circulación de estas tradiciones en el primer siglo se encuentra en Mateo 14:36, en donde multitudes de la tierra de Genezaret eran sanados solamente al tocar el borde del manto. Y nuevamente vemos lo que dice el 14:36, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde, nuevamente. O sea, ellos dicen, nada más déjanos tocar el borde de tu manto, la esquina, las alas o el borde, ¿me explico? Dicen, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron, ¿qué dice? Quedaron sanos, salvos. Pero es porque esa tradición circulaba. ¿Me explico? Esa tradición circulaba. Esto es lo que hay detrás de la insistencia de la mujer de tocar, de tocar el borde del manto de Yeshua. ¿Por qué el borde? Porque en sus alas traería salvación. Canaf, en esa esquina, en la esquina donde están amarrados este fleco largo que representa las instrucciones de Dios, allí habría sanidad, salvación, ¿ok? Y por eso insistentemente trataban de tocarlo. Y vemos el otro pasaje de Mateo 14:36, donde ya una multitud quería y pedía tocar el borde de su manto debido a esta tradición que circulaba en el primer siglo. Muy bien, ahora hablemos un poquito qué era el flujo de sangre con que la mujer era afligida. El flujo de sangre que la mujer estaba experimentando era una condición menstrual continua, que en hebreo se conoce como sabá, que la hacía ritualmente impura, o sea, era una situación menstrual continua, o sea, en vez de mes a mes prácticamente vivía así, con un sangrado constante, ¿se imaginan? Entonces, esta condición menstrual la hacía ritualmente impura, no podía presentarse al templo, a las sinagogas, y era incapaz de tener relaciones sexuales si estaba casada. Esto no era un flujo mensual regular, me explico el del mensual, sino que era un flujo que duró muchos días, haciendo que su estado no fuera de nidad o no fuera de, este, de purificación, que no estuviera pura, me explico, ritualmente hablando, sino uno de sabá, uno de una condición ritualmente impura, que la hacía ritualmente impura de sabá, con un flujo anormal de sangre. ¿Se imaginan? En la sociedad actual muchas mujeres tienen dificultad durante el tiempo de la menstruación. Ya cuando hay muchas maneras de atender, de tratar, pero se imagina tratar esto por 12 años y en el siglo primero. Exacto, dice mi esposa, todas las implicaciones aquí vamos a ver. A la enfermedad misma, fíjense, ya nada más la pura enfermedad, del flujo constante, se imaginan todos los días con este flujo, con todo el cuadro, dice, a la enfermedad misma, con todo el cuadro de anemia, ¿se imaginan? Un flujo constante y todo el cuadro de anemia, esto es la fatiga constante, latidos de corazón irregulares, dificultad para respirar, mareos, ¿se imaginan? Que sin duda causaba este cuadro de anemia. Dice, para empeorar las cosas aún, la enfermedad misma y su cuadro de anemia, y para empeorar las cosas, la mujer experimentó esta condición en una sociedad donde la impureza ritual era increíblemente importante, ya que el templo estaba en el primer plano de la vida cotidiana. Toda la vida social, religiosa giraba alrededor del templo, todo social, religioso, cultural, todo giraba alrededor del templo. Por eso cuando el templo iba a ser destruido, se destruyó, pues todos se quedaron. ¿Y qué vamos a hacer? Iba a quedarse con un gran hueco ahí cultural, social y religioso.
Entonces en el templo giraba todo esto y ella no podía acercarse ahí, al templo ni en las sinagogas. Tal énfasis en la pureza ritual no se ve hoy como en los tiempos del segundo templo, pero imagínense cómo era en el primer siglo, ¿ok? En el primer siglo, en esta condición, no acercarse al templo ni a las sinagogas y sabiendo que toda la vida religiosa, cultural y social giraba en torno al templo y a las sinagogas, estaba realmente marginada, apartada. Y bueno, y como ya dijimos, esto y aparte, pues la enfermedad misma y su cuadro de anemia. Probablemente la mujer fue evitada en todos lados por todas las personas que no deseaban hacerse ritualmente impuras. Si ella estuviera casada, habría causado gran estrés en su matrimonio, imagínense, ya que la intimidad física estaba prohibida en esta condición. Tal vez ya era divorciada la mujer. A lo mejor ya su esposo le había dado carta de divorcio. En esencia, este flujo de sangre constante probablemente pues destruyó toda su vida. Con la importancia que la pureza ritual mantenía en los tiempos del templo, podemos ver que la mujer se acercó a Yeshua, se acercó a Yeshua por detrás pensando que tal vez no quería hacer contacto con ella. Imagínense la escena, 12 años, con todo el cuadro de anemia, sabiendo cómo iba a ser rechazada, cubriéndose tal vez la cara porque tal vez ya era conocida en la sociedad. Increíble. Todo eso es con lo que tenía que lidiar esta mujer, que se acerca por detrás, pensando que Yeshua no querría hacer contacto con ella, acostumbrada a que la gente la evitase, y aunque su confianza en sí misma fue aplastada a través de los años de dolor emocional, solo fue superada por su extrema desesperación por encontrar sanidad. Y en la tradición, basado en la tradición. O sea, su desesperación por encontrar sanidad y en el espacio y tiempo, Yeshua pasando por esa ciudad, la tradición que ya se conocía, todo en espacio y tiempo, no antes, no después, todo cuadró, todo se acomodó, todo acomodó Dios. Ok, ella quería encontrar sanidad, Yeshua pasando por ese lugar, la tradición se conocía. Entonces, dice el texto de Lucas, que esta mujer había gastado en médicos todo cuanto tenía, todo lo había gastado cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Marcos dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Y complementa Marcos, dice, antes le iba peor. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? No es el caso de la mujer, ya que Yeshua, nuestro Mesías, aún no había caminado sobre la tierra. Pero ¿cuántas veces tratamos primero de todo y al último buscamos pues de Dios? ¿Me explico? No es el caso de la mujer, porque Yeshua todavía no estaba aquí, ya tenía 12 años, Yeshua tendría, entendiendo que él duró su ministerio 2 años y medio, 3, esta mujer ya tenía 12, ¿ok? Es decir, que cuando la mujer ya estaba en esta situación, Yeshua todavía no había venido, todavía no caminaba sobre la tierra. Pero la lección que podemos encontrar aquí o la situación que podemos encontrar aquí es que cuántas veces nosotros tratamos primero de todo, pidiendo consejo a todo mundo, tratando de todo y al último buscamos a Dios. Primero vamos con el vecino, primero vamos aquí, con el jefe, tratamos de todo en una situación en carretera, tratamos primero de todo y al último buscamos de Dios, siendo que debería ser al contrario, pidiéndole primero a Dios, pues dirección, ayuda para no caer en la desesperación,
Antes de ir al médico, pues Señor, ayúdanos para que el médico dé un diagnóstico correcto, darle luz, claridad para que no se equivoque en el diagnóstico, en el tratamiento, que pueda interpretar correctamente. ¿Me explico? Antes de ir con el jefe, Señor, como lo hizo Nehemías, Señor, mueve el corazón de mi jefe, que pueda acceder, que pueda portarse de una manera blanda, pero a veces hacemos primero todo lo contrario, vamos primero con el jefe, vamos con el médico, y ya después de lo que nos diga el jefe y el médico venimos y decimos, no, Señor, te pedimos que no, es primero que nos ayude primero a poner a tener estas prioridades en nuestra vida, buscar primero el consejo de Dios primero y después, Señor, que este tratamiento funcione, que mi jefe acceda. Tengo esta situación con tal o cual hermano, Señor, ayuda, mueve mi corazón, el corazón de la persona y que todo pueda llegar a un buen arreglo. Primero antes, me explico, todo antes y después ya las acciones, pero primero buscar a Dios en todo momento, consejo. Y bueno, seguramente, pues muchos problemas nos ahorraríamos si buscamos primeramente a Dios, definitivamente, porque no buscar a Dios primero es como andar dando tumbos por la vida, topas y topas, porque andamos tratando a nuestra manera, con nuestros recursos, con nuestras experiencias, y andamos moviéndonos aquí, moviendo influencias y todo, conocidos y todo, y nada más dando topes por la vida, cuando debimos de haber primero pedido el consejo de Dios. Y pues nos evitamos muchos problemas. Me explico, nos evitaría muchos problemas. Y bueno, esto lo digo porque dice el texto que había gastado en médicos todo cuanto tenía y nadie podía curarlo. Y dice Marcos, y antes le iba peor. Si podemos tomar prestadas dijimos, no es el caso de la mujer, porque Yeshua todavía no caminaba cuando ella tenía este problema, pero si tomamos estas prestadas, a veces somos nosotros, gastamos todos nuestros recursos y a veces nos va peor y al último ya, Señor, ayúdanos. Me explico, que Dios nos ayuda a cambiar las prioridades, en la prioridad y el orden, en cómo atender las situaciones por las que pasamos, las que vivimos, ¿de acuerdo? Cuando Yeshua preguntó quién lo había tocado, otro detalle interesante, cuando Yeshua preguntó quién lo había tocado, se asustó la mujer porque ella, siendo ritualmente inmunda, tocó la esquina de su vestidura. Y en lugar de ser castigada por su acción o reprendida por su acción, Yeshua, el Mesías, le dijo, hija, ten ánimo, tu fe te ha curado, ve en paz. Y el detalle interesante es que le preguntan a Yeshua, a sus discípulos, cuando la mujer la tocó, y que Yeshua dice, que pregunta a Yeshua, le le preguntan a Yeshua a sus discípulos, vemos el versículo de Marcos 5, 30, 31. Luego Yeshua, conociendo en sí mismo, después que la mujer lo tocó, dice que Yeshua, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mi vestido? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves la multitud? ¿Ves que la multitud te aprieta? Que hay mucha. Y tú dices, ¿quién me ha tocado? Pues muchos te han tocado, por supuesto. Muchos te han tocado. Pero alguien lo tocó, alguien lo buscaba con una intención, con una motivación diferente, que Yeshua reconoció que salió poder de él. Y dice en Isaías 11, versículo 11 y 12, saldrá una vara del tronco de Isaí, hablando del Mesías, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará en él sobre el Mesías el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor. Todo esto reposaba en el Mesías, que pudo detectar quién lo buscaba con una motivación diferente. Cuando se enfrentaba a hombres, decía, al ver los pensamientos de ellos, a ver el pecado que había en sus corazones, porque Yeshua
En Yeshua reposaba todo este espíritu de Dios, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento. ¿Se imaginan? Como lo vimos en la clase pasada, ¿se imaginan todo esto reposando en el Mesías? Y este recurso que Dios puso a nuestra disposición como un mediador, como un intermediario, como sumo sacerdote. ¿Qué les parece? Conoce todo de nosotros. Tú estás hablando y que Yeshua sea nuestro mediador, nuestro intermediario. ¿Por qué? Porque en él reposa espíritu y sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor. Él es nuestro Mesías, Yeshua nuestro Mesías, y este espíritu reposa en él. Y él nos puede ayudar. Él nos puede ayudar intercediendo ante el Padre. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Yeshua, el justo, y este espíritu reposa en él. ¿Ok? Yeshua, cuando, ¿quién me ha tocado? Que le pregunto, bueno, pues, ¿cómo es que quién te ha tocado si hay mucha gente? Dijimos que Yeshua pudo detectar, darse cuenta de que alguien se había acercado con una intención especial, con un corazón diferente, con un espíritu diferente, es basado en Isaías 11 y 12, pero también la literatura rabínica menciona algo muy interesante. En el primer siglo, Bar Kokhba, dice, reinó 2 años y medio, y luego dijo a los rabinos, porque él se declaró como Mesías, dijo, yo soy el Mesías. Y ellos le respondieron, la gente a la que él fue y se declaró, dijo, del Mesías está escrito que huele y juzga. Vamos a ver si tú, Bar Kokhba, puedes hacerlo. Era la prueba a la que sometieron a alguien que se levantaba como Mesías, a alguien que se proclamara como Mesías en el primer siglo. De acuerdo a esta evidencia de la literatura rabínica, le iban a decir, el Mesías, del Mesías sabemos que está escrito que huele y juzga. Y los comentarios es que por esencia u olor, el Talmud no habla del olfato literal, sino de una especial habilidad sobrenatural para percibir el pecado de los corazones de los hombres y las intenciones ocultas a los ojos del ser humano. El Mesías podía hacer esto. Es por eso que el Mesías decía, al ver la fe de ellos, al ver lo que había en sus corazones, al verlo, ¿me explico por qué? Porque el Mesías tenía ese espíritu de Dios posando sobre él. Y es muy interesante esto, dice, el Mesías, dice la literatura rabínica, el Mesías tiene olfato, huele, ¿ok? Tiene esa especial habilidad sobrenatural. Entonces todo esto es porque es como él supo, detectó a alguien. Obviamente sabía que había sido la mujer. Y es más, lo sabía por nombre. ¿Me explico? Seguramente sabía el nombre, todo el pasado, todo sabía esta mujer. Si lo dijo fue para evidenciar, para enseñanza de todos. ¿Ok? Pero ese es nuestro Mesías, nuestro mediador, nuestro intermediario, nuestro sumo sacerdote, en el que reposa espíritu de sabiduría, inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y del temor y de temor del Señor. La mujer ahora, cuando Yeshua le dice, mujer, ven paz, cuando dijo, ven paz, tu fe te ha curado, tu fidelidad, tu confianza en Dios, tu fidelidad y tu confianza, la palabra escrita, te ha curado, ven paz. La mujer ahora podía vivir verdaderamente en paz, shalom, una paz mental, espiritual, emocional, completa. No solamente es shalom, es paz. Ahora sí que, pidiendo prestar las palabras de Pablo, es una paz que sobrepasa tu entendimiento completa, desde la mente, tu corazón, todo tu ser, todo en orden. Esa es la paz que, que Dios ofrece. Y bueno, la mujer podía vivir en paz completa, mientras hallaba sanidad en las alas del sol,
del siervo de justicia. En sus alas traería sanidad. Cuando nos sintamos separados de Dios o tan lejos de donde necesitamos estar con Él, sepamos que Yeshua desea limpiarnos y llevarnos a perfecta paz con Él. Es una realidad. Solo el Padre, a través de Yeshua, puede traer restauración a nuestras vidas, a nuestras familias e incluso al mundo entero, si tenemos fe y nos acercamos en Él. El Padre, a través de Yeshua, trayendo restauración a nuestras vidas, a nuestras familias, incluso al mundo entero. ¿Qué les parece? Es increíble cuando ves estos pasajes de Yeshua. Es que es increíble, la verdad. A lo mejor si no ahorita aquí, lo digo aquí con ustedes, pero cuando veo toda la vida y las experiencias de Yeshua, yo sí diría, no, sí, yo sí lo sigo, ¿verdad? Yo sí lo sigo. Yo sí lo sigo, aunque estuviera casado hoy, ¿cómo no hacer? Bueno, pues había un permiso especial, me explico, tal como a lo mejor como Pedro, que era casado, tal vez había permiso especial, la sinagoga, se hablaba, platicaba con la esposa, con los hijos, oye, voy a ir a seguir a un maestro itinerante, pero muchos lo siguieron. Yeshua era un maestro itinerante, se movía, no tenía una sinagoga y se movía y lo seguía, pero había muchos que lo seguían y que tal vez con un permiso especial, un arreglo especial en la familia podía seguir. Yo sí lo seguiría, Yeshua. A ver, vamos a seguirlo. Se imaginan por eso la multitud le seguían, por eso muchos lo seguían, aunque después muchos se volvían atrás, ¿verdad? Pero es increíble seguir a Yeshua, aprender de cerca a él, a sus pies, preguntarle tantas cosas, es increíble. Y bueno, pues que Yeshua podría traer restauración a nuestras vidas, a nuestras familias, al mundo entero. Solo el Padre, a través de Yeshua, podía devolvernos la dignidad, la humanidad, sacarnos de la marginación social, moral, mental y espiritual. Solamente Yeshua puede hacerlo. El Padre a través de Yeshua. ¿Ok? Dios nos conoce, conoce nuestras necesidades, nuestras dolencias, nuestras preocupaciones y temores, y conoce también nuestro potencial. ¿Me explico? Si es que solamente acercándonos a Dios a través de Yeshua es que nuestra dignidad, nuestra humanidad puede ser restaurada. Y es lo que quiere, y quiere Yeshua restaurar esa dignidad, esa humanidad, contrario a lo que el mundo y Hasatán quiere hacer. ¿Se acuerdan cuando en los endemoniados? Los endemoniados siempre andaban en lugares alejados, desnudos, se golpeaban, porque eso es lo que quiere Hasatán, es lo que quiere el mundo, denigrarnos, bajarnos, humillarnos, quitarnos, robarnos toda nuestra dignidad, toda nuestra paz. Por eso así actuaban los endemoniados. Escondidos allá entre las rocas, desnudos, se golpeaban, porque eso es lo que quiere Hasatán, es lo que quiere el mundo. ¿Me explico? Pero Yeshua devuelve la dignidad, la humanidad, los sacó de la marginación a los endemoniados, a esta mujer también la sacó de su marginación social, moral, mental, espiritual, restauró a esta mujer, el Padre a través de Yeshua. Si es que, pues Dios nos conoce todas nuestras necesidades, dolencias, nuestras preocupaciones, temores, conoce nuestras áreas de oportunidad, de nuestro carácter, de nuestros rasgos de carácter, así es que pues acerquémonos a Él. Eso es lo que Él quiere hacer precisamente, sanarnos, restaurarnos, ¿de acuerdo? Pero necesitamos que nosotros nos acerquemos, así como esa mujer, no importa que me traten como una marginada, que es tratar de empujarnos hacia adelante, conociendo el poder de Yeshua. Esta mujer lo hizo, ¿me explico? Ahora sí que, por repetirlo, no porque la mujer le haya buscado una última oportunidad, sino como un último recurso a Yeshua, no fue así. Me explico, pero esta mujer hizo todo lo posible por acercarse a Yeshua, ahora sí que contra viento y marea acercarse a Yeshua porque sabía que solamente Él
podría traerle sanidad, salvación, paz. Así es que hagamos un esfuerzo grande todos en acercarnos a Dios a través de Yeshua, que pongamos esfuerzo, dedicación, este, habrá muchas cosas que se interpongan, me explico, el tiempo, prioridades, quehaceres, pero hagamos un esfuerzo por acercarnos a Yeshua todos los días, como Marta y María, ¿verdad? Acercarnos, había una que estaba preocupada, sí, había muchos quehaceres, pero hay prioridades. No que no las dejes de hacer, que las dejes de hacer, pero hay prioridades. Y su hermana decía, oye, mira, ¿no te das cuenta que no me quiere ayudar mi hermana? Pues, y yo, espera, él ha escogido en este momento, aquí y ahora escogió la mejor parte. Tal vez ahorita me voy a ir y continúas. ¿Me explico? Pero hay tiempo para todo. Hay que buscar así a Yeshua, a buscar a Dios a través de Yeshua. Porque como cuando cambiamos las prioridades, cuando Marta y María cambiaron sus prioridades, una se acercó a Yeshua, tenía paz, tranquilidad, escuchando. La que no tuvo prioridad es la que estaba estresadita, es la que estaba estresada. No te das cuenta y no te importa, casi ya le dije, no te importa que mi hermana no me ayude, ya culpaba a Yeshua, culpaba a su hermana, ya aventando para todos lados culpas para todos lados. Es lo que sucede cuando nuestras prioridades no están bien, culpas para todos lados. Y aparte estresada, su mente jalada en diferentes direcciones por tantas cosas, dice Yeshua, calma, porque estoy de pasada. Vine a visitarles y ahora tu hermana ha escogido la mejor parte. ¿Me explico? Así es que empujémonos, esforcémonos, acomodemos nuestras prioridades y empujémonos a buscar a Dios a través de Yeshua, a beber de sus enseñanzas. Ahora sí, disculpen a lo mejor la expresión, tomar ventaja del recurso que Dios ha puesto a nuestro favor, de nuestro Mesías, con espíritu de sabiduría, inteligencia, conocimiento. En una carta dice, hermanos, esto os escribo para que si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre a Yeshua, el justo, el Sadik, el justo de los justos. Y ese recurso Dios lo puso a nuestro favor, hermanos. Por eso decíamos todo con Yeshua, todo sin Yeshua, nada, hermanos. ¿Ok? Para concluir, hay una anécdota, esta reflexión que la pueden encontrar en la red. Dice así, una pelota de básquetbol en mis manos, unas manos inexpertas, puede ser algo divertido, pero en las manos de Michael Jordan, el mejor jugador de básquetbol, es un juego maravilloso. Todo depende de quién son las manos. ¿Me explico? Una paleta y unos pinceles, pintura en mis manos, serían algo curioso, pero en las manos de Miguel Ángel, sin duda sería una obra de arte. Y nuevamente, todo depende de quién son las manos que toman esos recursos. Un lápiz en mis manos puede servir para poner mi nombre, dibujar, pero en las manos de William Shakespeare sirve para relatar y crear historias. Todo depende de quién son las manos. Y así son nuestras vidas. Todo depende de en las manos de quién nos depositemos, nos pongamos para entrenamiento, para instrucción, y las cosas van a ser distintas. Pero todo depende de quién son las manos. ¿Me explico? Todo depende de quién son las manos. Así es que, como dijimos ahorita, empujémonos en la búsqueda de Dios a través de Yeshua, de sus enseñanzas, y bebamos de sus enseñanzas todos los días, a dedicar un tiempo a, a aprender de Yeshua. Todos los días, como dijimos en nuestra lección pasada, todos los días a renovar nuestro pacto y nuestro compromiso con Dios a través de Yeshua. Y bueno,
Es así como terminamos esta breve charla, esperando que sea de bendición eh, para sus vidas, que les pueda animar, motivar, que les pueda dar esperanza, tranquilidad, paz, ¿ok? Que si esto hizo con esta mujer, pues lo puede hacer con nosotros, ¿ok? Lo puede hacer con nosotros en nuestras vidas si hay algo en la cuestión física, en la cuestión moral, emocional, pues Dios puede restaurar. A través de Yeshua puede restaurar y traer nuevo orden, nuevo sentido, hacer que nuestra vida cobre sentido, propósito. ¿Me explico? Y bueno, pero necesitamos, todo depende de las manos. Las manos, depende de las manos de quien nos depositemos. Todo depende a quién nos acerquemos y nuestra vida cambia. Pero todo depende de quién nos acerquemos. Nos vamos a acercar a otras fuentes, nos vamos a acercar a otros recursos y luego solamente van a traer confusión. Me explico, esa mujer dijo, ya trató por aquí, por allá, igual nosotros podemos estar tratando por aquí, ya solamente trae confusión, desesperanza. Todo depende de quién nos acerquemos. Todo depende de quién nos acerquemos. Si nos acercamos al mundo, el mundo solamente trae confusión. El mundo trae confusión. ¿Me explico? Acercándote con el vecino, que ni temor de Dios tiene, con el jefe, platicando de cosas familiares, ahí vas con los horóscopos, viendo experiencias de persona que ni es temerosa de Dios. No podemos hacer eso. Dice el Jajam Dan, no podemos buscar consejo ni acercarnos a alguien que tiene un menor grado espiritual que nosotros. Y eso es lo que hacemos. Nos acercamos con el vecino aquí y allá y solamente quedamos peor de confundidos. Y tampoco nosotros no podemos consolar. Cuando nos acercamos a aprender, me pongo aquí a ver una página, un blog para consolar. No, dice en una porción en las cartas que escribió Pablo, decía que las cosas, lo que sucedió en una prueba que estaba pasando Pablo, dice, todo esto vino para que pudiéramos consolar a otros con la misma consolación con que fui yo consolado. Con la consolación de Dios yo tengo que consolar a otros, pero no tengo que andar consolando a otros con consolación del mundo del vecino. ¿Me explico? Entonces tenemos que asegurarnos a quién nos acercamos. A quién nos acercamos, porque si nos acercamos a la fuente incorrecta, solamente va a traer confusión. Solamente va a traer confusión. Está como en los tiempos de Daniel, para interpretar los sueños y todo esto. ¿Qué hacían? ¿Qué le aconsejaban? Eh, ¿O qué es lo que hacía Nabucodonosor para tratar de entender qué eran los sueños? Dice que iban los astrólogos y matemáticos y hechiceros. Dice, no, tienes que acercarte, hasta que viene Daniel y dice, tienes que acercarte al Dios que revela los secretos. Acercándonos a Dios es donde encontramos propósito, sentido, pero mientras no, vamos a andar acercándonos a las fuentes incorrectas, con mayor confusión, todos confundidos, todos desanimados, ya tu mente pensando en otras cosas. ¿Me explico? Solamente en la fuente correcta. Y esta mujer se empujó hacia adelante, no importando las circunstancias, lo que le dijeran, dijo, tengo que acercarme a tocar el manto. ¿Por qué? Porque el Mesías traería sanidad y salvación en sus alas, ¿ok? En su borde. Y bueno, muy bien, hermanos, pues gracias a todos nuestros hermanos, amigos, gracias a todos por su atención. Qué bueno que nos acompañaron y que podamos ir meditando esto en nuestras mentes, en nuestros corazones, que lo podamos ir rumiando, terminemos y le vayamos dando vueltas al asunto y vueltas al asunto de las frases rescatables de Rick Warren. Dice, si sabes preocuparte, sabes meditar. Si sabes preocuparte, sabes meditar, decía Rick Warren en su libro Una vida con propósito, de muchos años. ¿Por qué? Porque cuando te preocupas, pues vas con el asunto
estás con un asunto de preocupación día y noche. Vas manejando y tu mente ida. Vas en el camión, agarró el tubo y ibas pensando. Hasta, oye, estás conectado, hasta te pasan la mano, oye, ¿estás bien? ¿Por qué? Porque tu mente se va. Eso cuando una mente está preocupada. Entonces decía Ray Warren, si sabes cómo preocuparte, sabes cómo meditar, reflexionar. Y eso es lo que la invitación, que en lo que vimos el día de hoy nos vayamos meditando, reflexionando, así como cuando estás preocupado, dándole vueltas al asunto, lavando trastes, haciendo todo, siempre pensando en el asunto, que hasta, oye, parece que no estás conectado. Bueno, igual, que estemos así súper inmersos, sumergidos en las enseñanzas, en la lectura, en la clase, en lo que pudimos leer, ver y leer en esta mañana y en cada clase que veamos. Muy bien, pues gracias a todos. Bendiciones. Y pues les mandamos un fuerte saludo. Mi esposa Karen, por acá Benjamin, Saray, que también estuvieron también acá en clase. Y pues bendiciones desde Saltillo, Coahuila.